Buenas noches. Tomen ahí sus notas. Estamos en el bloque número 10, y el estudio se llama La amistad con los hermanos. Este tema consta de varias partes. Aquí el estudio me marca una introducción. Luego otro apartado que dice nuestra primera comunidad, que es de lo que vamos a estar hablando. Luego habla de la iglesia, necesidad de estar en la iglesia, y luego viviendo como hermanos, y finalmente tu lugar en la iglesia. Vamos a ir viendo cada uno de estos apartados, que todos tienen una importancia, todos tienen un valor. Y vamos a comenzar con la introducción. Mira, tengo aquí en mis notas, dice: el verdadero cristiano tiene la necesidad de la comunidad de hermanos en la fe. Es una necesidad. Ningún cristiano puede tener un cristianismo sólido y fuerte si no está en una iglesia, si no comienza desde abajo, si no está bajo la sujeción de los pastores, de los diáconos y de los maestros de Biblia. No hay un cristianismo tipo monje o en solitario. Eso la Biblia no lo marca. Sin embargo, hay personas que quieren pasarse de autodidactas y lo hacen, pero no es la voluntad de Dios llegar a ese punto, También una persona que está en comunidad necesita del amor de la comunidad, del apoyo de la comunidad, de las oraciones de la comunidad, de ser comprendido. Y esto surge porque el cristiano pasa por diversas pruebas todos los días. A veces son físicas y a veces son espirituales. Pero todos los días, escucha esto, los cristianos estamos siendo puestos a prueba. Y si no está orando nadie por ti, si nadie te está aconsejando, si no estás sujeto a alguien, entonces el crecimiento espiritual se hace verdaderamente imposible. Existe una gran riqueza en conocer a otros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque su testimonio y vida nos enseña que somos los únicos, no solamente en estar en este mundo sufriendo, sino que también hay otros que están padeciendo. Pero cuando somos bendecidos, también algunas veces otros hermanos son bendecidos. Y entonces cuando estás en un grupo, si alguien se alegra, tú te alegras, porque somos un solo cuerpo. Si alguien está triste, tú entristeces con él de igual manera, porque estamos unidos por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en un grupo, en una iglesia, en una cobertura? Somos empáticos con nuestros hermanos, empatamos, podemos comprenderlos y podemos entenderlos y aconsejarlos incluso, como vamos a ver más adelante. Esto de compartir con ellos, mira, compartimos sus victorias en Cristo, compartimos sus penas en Cristo, edificamos a veces a otros, somos edificados nosotros y recibimos sobre todo consejo bíblico. El consejo bíblico no es por medio de la psicología o por medio de mi experiencia. Tú sabes que la consejería bíblica es enseñar a la persona lo que la Biblia dice en un determinado pasaje de acuerdo a su situación y lo que esté sucediendo en su vida, porque la Biblia en ese pasaje tiene muchas aplicaciones prácticas y eso es lo más importante. Y ahí es donde nos agarramos de los hermanos. Si realmente nos hemos convertido al Señor, es decir, somos cristianos, al recibir el Espíritu en nuestro corazón, sentimos la enorme necesidad de no estar solos. Decía por ahí un filósofo que el hombre es un animal político, pero que también es un animal que sociabiliza. Es una necesidad natural. Y esto sucede en lo espiritual también. También nos unimos a otros creyentes como nosotros para caminar juntos con ellos hacia el Señor. Vamos en un grupo, vamos en una verdad, vamos en un espíritu, compartiendo el diario vivir que Cristo hace en nuestras vidas. Sea que vayamos despacio, sea que vayamos lento, o a veces muy lento, lo importante es que vayamos seguros.
Si alguien en la iglesia está caído, si alguna oveja está pernirrota, si alguna está enferma, si alguna se quedó muy atrás, hay que ir por ella. Debemos empatar con ella, debemos buscarla y debemos traerla al redil. No podemos dejarla sola, por eso existe una gran necesidad de estar en una iglesia, en una cobertura. Mira, si tú ves una iglesia, hay veces que hay un pastor o varios pastores, luego vas a tener ahí 2 o 3 diáconos, luego maestros de Biblia, maestras de escuela dominical, misioneros, y luego todo el resto fiel, todo el resto fiel. Todo eso es la iglesia, baluarte y columna de la verdad. Y en ese grupo, en esa institución que estuvo oculta durante muchos años, que Cristo inauguró en el Nuevo Testamento, tenemos todas las garantías para seguirlo. Ahora, piensen lo siguiente: estaremos con ellos, nuestros hermanos en la fe, el resto de la eternidad. Fíjate nada más, a estos hermanos que tú ves en la iglesia, vamos a estar con ellos por siempre. Vamos a morir, vamos a ir ahí al paraíso, de ahí vamos a ser arrebatados en el arrebatamiento, y de ahí vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces imagínate la empatía, el amor, la comprensión, el apego que debes tenerle a tus hermanos que van a la iglesia, porque tenemos un solo maestro, un solo padre, y nosotros todos los creyentes somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Y fíjate la dualidad: mientras que con nuestros familiares incrédulos de sangre, ellos, fíjate bien, a veces nos ofenden, nos insultan y nos toleran nuestro cambio de vida. De hecho, algunos nos aborrecen y solo empatan con nosotros por ser familiares. ¿Escuchaste esto? Hay veces que vamos a algún evento familiar, pero pues no empatamos porque pues no hacemos lo que hace el mundo, sino que damos ahí testimonio, nos vamos temprano, hacemos lo que debemos hacer, y si hay oportunidad de predicar en hecho o en palabra bíblicamente, inmediatamente lo hacemos. Y eso es causa de que pues se nos digan los santurrones, ya llegaron los aleluyas, ya llegaron los evangélicos, ya llegaron los que brincan y saltan con Cristo Jesús, y realmente a veces que nos desechan de muchos lugares. ¿Te das cuenta que ellos en ninguna manera te edifican o te ayudan para llegar a la estatura de varón perfecto? Quiero que pienses en una sola cosa en la cual tus familiares incrédulos te ayudan. Tú los invitas a un aniversario de una fiesta de tu iglesia, no van. Los invitas a una convención de pastores, no van. Los invitas a una prédica de un predicador que es de clase mundial y que predica expositivamente y que tiene varios libros, tampoco van, no les interesa. En pocas palabras, todo lo que sea de Cristo y todo lo que sea de la Biblia y todo lo que sea empático con Dios, no quieren absolutamente nada porque Dios les estorba. Y mira, escucha esto: y si no se arrepienten, van directo al infierno. Esos familiares que tienes ahí, si no se arrepienten, van directo al infierno. No lo digo yo, no lo digo por fanatismo, lo digo porque está aquí escrito. Dice la Biblia: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ya ha sido condenado. Entonces, nomás imagínate ahí. Pero aún así, de manera increíble, les das más tiempo a ellos que a tus hermanos en la fe. ¿Te parece correcto eso? Vas a la iglesia 2 horas, a veces hasta 2 horas y media. Pero con tus familiares incrédulos te puedes pasar hasta 8 horas. Feliz de la vida y no te pesa. Y cuando estás en la iglesia oyendo el culto, cuando estás oyendo la predicación, estás viendo el reloj, estás así con el pie, estás volteando para arriba porque ya te urge que se acabe, porque ya estás pensando que vas a ir allá, que vas a ir más allá y que luego te vas a regresar. Y entonces, del domingo le das así, mira, un gajo
de una manzana al Señor, cuando Él debería tener la prioridad. Entonces, ¿te parece correcto eso? Tú analízalo, tú piensa en ello y cuestiona a ver si esta actitud es correcta. Y medita sobre ello, y medita en serio, porque en las iglesias se escucha esto. Rechazamos muchas veces a los hermanos en la fe y les damos prioridad a nuestros familiares incrédulos que tenemos un parentesco con ellos de sangre. Pero no nos edifican, no nos ayudan, no nos apoyan. Pero es que los queremos mucho. ¿Sabes qué? Deberías quererlos a ambos, con la misma fuerza, con la misma necesidad. Los primeros, porque son incrédulos, tienes que orar por ellos, con mucho amor, con mucha perseverancia. Y los que son con tus hermanos en Cristo, igual, ayudándolos a que crezcan, a que lleguen a esa estatura de varón perfecto. Notemos a qué se dedicaban los cristianos de la iglesia primitiva. Si nos vamos a las Escrituras, anota ahí Hechos 2:42, si nos vamos a las Escrituras, vamos a ver a qué se dedicaban los cristianos de la iglesia primitiva. Mira, no hacían eventos sensacionalistas, se dedicaban a 4 cosas importantes. Mira, dice ahí, y perseveraban, esta palabra perseveraban, insistían, continuaban, es una acción continua, de que estaban continuamente ahí, perseverando, en la doctrina de los apóstoles. Todo el evangelio completo de Jesucristo es la doctrina de los apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A eso se dedicaban. Y luego dice, en la comunión, unos con otros. Cuando tú tienes comunión con alguien, lo enriqueces, lo aconsejas, lo apoyas, lo ayudas, lo amas y le deseas lo mejor, que es que se salve, que se santifique, que su conducta glorifique a Dios. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la participación de la Santa Cena. Algunos participan de la Santa Cena a veces cada mes, que es muy bueno, a veces cada 3 meses, a veces cada 6 meses, a veces cada año. Y déjame decirte que con tristeza lo digo, hay iglesias que no participan de la Santa Cena, porque dicen esos pastores, es que como la iglesia no crece y hay muchos pecadores, pues no se vayan a morir, entonces mejor que no pongo la Santa Cena. Pero mira qué ironía, porque sí bautizan y se olvidan del segundo mandamiento, que es participar de ese sacramento de la Santa Cena. Mira, un pastor que hace eso está equivocado. Tú no puedes mutilar la Escritura, ni puedes decir esto sí y esto no. Si está ordenado, se tiene que cumplir. ¿Qué va a pasar con esos hermanos que pasan años y años ahí y no crecen? Pues el Señor los va a disciplinar y los va a amonestar. Y si toman de manera indigna, sin haber meditado el cuerpo y la sangre de Cristo, y estar conscientes de que un día el Señor va a regresar por su iglesia y la quiere limpia, purificada y santa, esos hermanos pueden hasta morir. Entonces, y luego el último punto, y en las oraciones de todo tipo. Oración por ti, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia incrédula, por los gobernantes de todas las esferas, por los malos también hay que orar por ellos, y por los más malos también hay que orar por ellos. No se acaba la oración, eso es nuestro trabajo continuo, pero esto es a lo que se dedicaban. Yo te pregunto, ¿tú a qué te dedicas en la iglesia? A ver el reloj, ¿a qué hora se termina la prédica? ¿A qué te dedicas en la iglesia? ¿Estás pendiente de algún chisme ahí? ¿Estás viendo cómo vienen las hermanas peinadas? ¿Cómo está la moda? O no sé qué estás viendo ahí, pero no estás atento a la prédica, Hay veces que llegas ahí a la prédica y no llevas ni lápiz ni pluma, no llevas qué anotar.
y crees que con tu celular ahí en la Biblia la vas a armar, pero estás equivocado. Yo te recomiendo que cuando vayas a tu iglesia lleves tu Biblia para que la puedas rayar y puedas anotar y puedas colorearla. Y que lleves un cuaderno con notas, porque es una falta de respeto que tú vayas a una predicación y no anotes nada. Debes de ponerle ahí fecha, el título, de qué se trata, de qué habló, cuántos pasajes bíblicos, hacia dónde va, cuáles son los puntos que trató, porque eso es lo que debes estar estudiando toda la semana. Si no, entonces, ¿a qué vas a la iglesia? No pierdas el tiempo, ya se acabó el tiempo. Entonces, siguiente paso, nuestra primera comunidad. Yo ahorita te dije que es necesario que busques una iglesia con sana doctrina, una iglesia local, y que te afilies a ella. Bien. Para que tú puedas hacer eso, también necesitas poner atención a lo que está pasando a nivel espiritual en tu casa, Y te voy a dar una cita, nota la segunda de Timoteo 3, 14, 15. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Ahí mira, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, este joven pastor, y le hace una centralización ahí a él, le hace una llamada de atención. Fíjate, pero persiste tú, otra vez, que muy semejante a la perseverancia, ¿sí? ¿Lo notas? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste, tienes convicciones fuertes, firmes, sabiendo de quién has aprendido. Mira, Timoteo aprendió las escrituras en su casa, enseñada posiblemente por su mamá y su abuela, y posiblemente por algún tío, posiblemente. Pero entonces Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Pero también nos lo dice a nosotros. Y luego el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate, desde niños, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo importante? Que toda tu familia sea salva, como dice aquí. Y para que esto suceda, tú tienes que levantar en tu casa un altar devocional, porque está ordenado. En este apartado aprenderemos cuál es nuestro primer proyecto evangelístico. ¿Escuchaste esto? Tu primer proyecto evangelístico. Hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero ser misionero, y yo quiero ir a tal lugar, y yo quiero ir a tal lugar. Pero si no le hablas ni a tu vecino, no le hablas a tu comadre, te da miedo ahí tu comadre, tu tío ese que está ya bien alejado, ¿cuándo le has hablado? Pero quieres ser misionero. ¿Sabes qué? Empieza por tu casa, empieza por tu esposa y por tus hijos. Ellos te tienen que ver que estás orando, que estás estudiando y que les estás enseñando las escrituras y que lo que has aprendido lo pones en práctica. Porque si no, entonces todo lo que estás enseñando es basura y chatarra. En este apartado comprenderemos cuál es nuestro primer proyecto evangelístico. Son tu esposo y tus hijos. Tú, varón, escucha, eres el sacerdote de tu hogar. ¿Enseñas las cosas sagradas en tu casa? ¿Oras por el crecimiento espiritual de tu esposa y de tus hijos? ¿Enseñas la Biblia por lo menos una vez a la semana? ¿Eres ejemplar a la vista de tu esposa y de tus hijos? Mira lo que dice Deuteronomio 6, 6, 7. Posiblemente ya conozcas esa cita, pero te la voy a repetir, porque esa es la base teológica de este estudio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué debes hacer? Si tú no has levantado un altar devocional en tu casa, pues busca un día, busca una hora, busca una fecha para que lo puedas hacer. Es urgente porque
¿cómo vas a encajar en la iglesia que es baluarte y columna de la verdad si no puedes gobernar bien tu casa? Candil de la calle y oscuridad de tu hogar, así te dicen. El chévere, te dicen. Ah, pero eso sí, en la iglesia andas repartiendo bibliazos por todos lados y tu casa destruida. Empieza por tu casa. Empieza por tu casa. Nuestra casa y nuestra familia es nuestra primera comunidad a ordenar y disciplinar. Escucha esto, a ordenar y disciplinar. Empieza a poner en orden todos los papeles de tu casa. En una carpeta, agua, luz, predial, todos los gastos que haces, telefonía, gasolinas, despensa. Tienes que llevar ahí un archivo en tu casa. No vayas a dejar allá el de la luz y acá el del predial y luego el del agua hasta allá. En una sola carpeta. Y le vas a poner ahí gastos, casa y el año. Y lo vas a hacer cronológicamente. Y lo vas a tener ahí guardado. De igual manera las escrituras de tu casa, las facturas de tu coche, tu testamento. Empieza a ordenar tu casa, no seas desordenado. Y ya la disciplina, pues empieza por ti mismo. Luego empieza a disciplinarte ahí en tus horarios, en tu forma de comer, en tu trabajo, en todo lo que tengas que hacer. Y sobre todo si tienes hijitos, hijitas, empiézalos a disciplinar antes de que sea demasiado tarde. Si tú no empiezas a disciplinar a tus hijos, vas a tener problemas. En ese momento, cuando tú levantas un altar devocional, nos juntamos para orar unos por otros y por toda necesidad. Compartimos alegrías y dificultades. Nos animamos unos a otros en la enfermedad y prueba. Compartimos anhelos e ideas. Nos identificamos en el estudio de las Escrituras. Date cuenta que no es bueno estar solo. Mi hogar debe de darle honra y gloria a Dios. Anota esto. Mi hogar debe de darle honra y gloria a Dios. Si tú dices que eres cristiano, empieza por tu casa. No quieras brincar ahí de donde estás a la iglesia y ser una luminaria. No te va a servir. Empieza por tu casa. Otro de los puntos importantes del sacerdote de un hogar o de un verdadero creyente es que el hombre debe proveer económicamente a su esposa y a sus hijos. De lo contrario, no eres considerado un buen creyente. ¿Cómo quieres que el pastor te tome en cuenta para el diaconado? Si no duras en ningún trabajo te parece, no aguantas nada, ni 2 ni 3 años. Hay personas que han trabajado 25 años, 30 años. Yo trabajé 31 años, 5 meses, un día en el gobierno federal. Y me jubilé cuando llegó mi tiempo. Hasta me pasé un poquito. Pero hay que durar en los trabajos. Porque hay que llevar un plato que comer a la casa. Esa es la primera obligación. No importa si es poquito lo que ganes. No, eso no es lo importante. La importancia es la dignidad de que tú trabajes. Porque Dios se va a encargar de multiplicarte lo mucho o lo poco que llegue a tu hogar. Debes de proveer economías. Tu esposa necesita calzado, vestido, hay que pagar la luz, el agua, el predial, hay que pagar escuelas, hay que pagar la ropa de los niños, los libros. Y si tienes hijos chiquitos, pues todavía te falta toda la primaria, toda la secundaria, toda la vocacional, toda la superior, y la maestría y el doctorado. Entonces tienes que tener trabajo porque para allá vas. Si no, eres desobligado. Eres papá calavera, que no sirves para nada. Otro de los puntos importantes de ser sacerdote de tu hogar es proveer económicamente a tu esposa e hijos. De lo contrario, no eres considerado un buen creyente. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Mira lo que dice aquí, ha negado la fe. ¿La fe quién? En Cristo. Y es peor que un incrédulo, o sea, te conviertes
Como les dice nuestro Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, doblemente merecedor del infierno, porque conoces las escrituras y no las obedeces. Entonces, ¿para qué las quieres conocer? Hay mucha gente aquí en el mundo que agarra un coche, agarra una moto y dice que sabe manejar, pero no sabe cuántos artículos tiene el reglamento de tránsito de su estado, ni cómo están divididos, ni lo que necesita. No conoce el reglamento de tránsito, pero dice que sabe manejar. ¿Y sabes qué? No sabe manejar, porque antes de subirte a un coche tienes que conocer el reglamento de tránsito. Cómprate un reglamento de tránsito si traes un coche y cárgalo y empieza a ojear a ver de qué se trata, cómo está dividido. Y así se empieza el orden, la disciplina, el sistema. Hogares fuertes producen iglesias fuertes. Hogares destruidos producen iglesias que se desquebrajan. Es así de sencillo. Si desde tu casa está todo mal, a donde quiera que vayas, vas a hacer una cosa desordenada, porque no te has ordenado ni siquiera tú mismo. Te voy a hablar ahora del otro apartado. No me va a alcanzar el tiempo, pero te voy a hablar un poquito de la iglesia. Un poquito. Ya vimos tu hogar. Ahora, la iglesia. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Te la leo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo. Para que si tardo, o sea, si no llego en el tiempo señalado a visitar a la iglesia, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, es un estandarte, es algo visible, es lo más elevado en el mundo, la iglesia. La cabeza de la iglesia, Cristo. Baluarte de la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es el Verbo, es Jesucristo. Él es, en la iglesia le damos honra y gloria a Jesucristo porque esa es la voluntad del Padre. Que todos le glorifiquemos. Es más, un día todo lo que respira va a alabar al Señor. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, la iglesia está para eso, ¿eh? No creas que es un club de optimismo. Es un club para que aprendas citas bíblicas, para que tengas una cultura bíblica y te veas muy bien ahí en las fiestas y hables de esto y hables del otro. No es para eso la iglesia. Tú vas a la iglesia para santificarte, para llegar a la estatura de varón perfecto. Para eso vas a la iglesia. No necesariamente la iglesia es el edificio, porque hay muchas personas que dicen, están escogiendo una iglesia y dicen, pues voy a estar aquí porque el edificio está bien lindo. Mira, o sea, las apariencias y la predicación, basura. La iglesia es el conjunto de creyentes unidos para glorificar y alabar a Dios. Te la repito, la iglesia es el conjunto de creyentes unidos para glorificar y alabar a Dios. Yo te pregunto hoy, de los 52 domingos que tiene el año, ¿a cuántos de ellos asistes a la iglesia a escuchar los sermones del pastor y a los estudios bíblicos? 52 domingos tiene el año. Hay gente que dice de ti, marín, de do, pingüe, y esto es cojo y esto no. Y resulta que de los 52 domingos que tiene el año, nada más va 25 veces. Y de las 25 veces que va, 12 va distraído y 12 va más o menos. O sea que no apunta nada. Entonces, ¿a qué va? ¿Nada más va a cumplir por cumplir a la iglesia? No acabamos de ver que es baluarte y columna de la verdad. Que es la cúpula más alta espiritual en la que estamos ahí. Tenemos
la gracia de estar ahí. Inmerecidamente estamos ahí. En la iglesia, Dios da dones a los hombres para que se manifiesten dentro de ella. Los da en un mismo espíritu, en una misma unidad, en un mismo amor. Poseemos las mismas metas y proyectos todos los cristianos que estamos ahí. Tenemos una fe sobrenatural común en Cristo Jesús. Y Dios nos lleva en el camino de esa nueva vida espiritual. Él es el pastor de las ovejas. El príncipe de los pastores. A ese es al que vamos siguiendo. Nuestros pastores locales son guías, es cierto. Sujetados a ellos. Ok. Pero arriba de ellos está Cristo. Él es el ejemplo. Él es el varón perfecto. Efesios 4:13, mira. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos. Vamos a tardar, pero vamos a llegar. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice ahí Oseas 4:6. ¿Qué tanto conocimiento a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Eso es lo que quiere. No te conformes con Lutero, ni con Calvino, ni con el maestro MacArthur, ni con nadie, con Esdras o allá con Moisés. Dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él. A Él, no al hombre. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Cristo a través de las Escrituras. Su palabra es verdad, esta palabra es verdad. Debemos de despojarnos de nuestro egoísmo, de la comodidad del domingo cuando no conocíamos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando andábamos en el mundo, los domingos los ocupábamos para el mundo. Y ahora que nos estamos convirtiendo, el domingo es del Señor. Esperamos el domingo con ansias. Preparamos la ofrenda un día antes, preparamos los estudios bíblicos, la Biblia, preparamos la ropa que vamos a llevar. Si hay Santa Cena, pues más preparación todavía. Hay gente que se está levantando y dice, oh, el domingo dice, tengo que ir a la iglesia, pero lo dice así como diciendo, pues es que tengo que ir a la iglesia. Debería ser un momento de gozo y de alegría. Es un día que debes esperar contento. Contento, fíjate nada más. Y darle a Cristo lo que le pertenece. ¿Sabes qué le pertenece al Señor? Todo. De acuerdo a la doctrina de la mayordomía bíblica, esta ropa que yo traigo, este techo en el que vivo, mi sueldo, todo lo que tengo en la casa tuya, le pertenece al Señor. Y yo un día le voy a dar cuentas. Le voy a dar cuentas de mi esposa, de mis hijos, lo que hice con mi dinero, cómo caminé en la iglesia. Y entonces, ¿qué te parece? De todo lo bueno y de todo lo malo que haya hecho, voy a dar cuentas. Y nada se le escapa al Señor, porque dice ahí la Biblia, y los libros fueron abiertos. Todas mis oraciones están registradas, al igual que las tuyas. Todas tus acciones buenas y malas, al igual que las mías, están registradas ahí en esos libros. ¿Le damos siquiera 2 horas cada domingo al Señor? 3, 4 o 5. No sé cuántas horas les des. Pero si haces fila para ir al cine, para entrar a un buen restaurante, o para ir a ver a tus familiares incrédulos, aún para el teatro, o para un concierto, o para tus deleites personales, ahí sí. Hay unos que dicen, es que yo trabajo el domingo, tengo otro trabajo. Está bien. Pero ¿sabes qué? El tiempo que estés en la iglesia, dale un tiempo de calidad al Señor. No le des migajas y poquiterías. Dale lo mejor al Señor. Es lo menos que puedes hacer, porque gracias a Él, todos tus pecados del pasado, del presente y del futuro, te fueron perdonados. Serías ingrato si no lo haces. Serías miserable si no lo haces. ¿Amas realmente a Dios
por sobre todas las cosas, como dice el mandamiento? ¿Es Cristo tu prioridad o tus paseos y descansos dominicales? Ay, es que tengo que ir al base. Ah, va que tienes que ir al base. Ah, está bien. Voy al base. El base no te va a salvar, ¿eh? Ni el foot tampoco te va a salvar. Ni el tenis tampoco te va a salvar. No te va a salvar. A la iglesia también vamos a servir a los hermanos. Escucha esto. Amando a todos tal como son, pues están en proceso de santificación progresiva. La iglesia es un hospital de pecadores, ¿oíste bien? Un conjunto de hombres que están siendo restaurados y vivificados. Estamos en reparación, sacados del mismo infierno para glorificar al Dios vivo. Entonces entendemos que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Entonces tu perspectiva debe cambiar. En la iglesia recibimos el alimento espiritual en predicaciones y estudios bíblicos que el pastor los da. Somos servidores de la gracia y buscamos predicar las buenas nuevas de salvación. Una vez que tú vas a la iglesia y te preparas, tienes un don y lo tienes que usar dentro de la iglesia para que los hermanos sean edificados. Sea cual sea el don, tú no puedes dejar de utilizarlo porque no te pertenece. Si tú tienes un don y lo estás aletargando y ya para el 2026, y ya para cuando me gradúe, y ya para cuando me jubile, ahorita, decía un presidente, hoy. Pero esa sumisión a Dios se obtiene por medio del orden y de la obediencia a los pastores, a los diáconos y a los obispos de la iglesia. Y todo empieza ahí. Tú no quieras llegar a una iglesia ordenando y mandando, y queriendo quitar al pastor, esto está mal, esto está mal. No vas a poder hacerlo. Tú vienes a una iglesia, cuando entras ahí por primera vez, en sumisión, en obediencia, en respeto, sujeto a los demás y escuchando para aprender. Ser un buen oidor de la palabra de Dios. Escucha lo que te digo, ser un buen oidor. Siendo un buen oidor de la palabra, vas a ser un buen hacedor de la palabra, porque sabes hacia dónde vas. Finalmente, y solo en la vida de comunidad, es decir, dentro de la iglesia, podemos practicar esta vida de obediencia y sujeción, y de esta manera podemos crecer como un cuerpo y tener la madurez cristiana tan anhelada. En una iglesia entras como un bebé gateando. Luego eres niño y empiezas a dar ahí solitos tus pasitos. Luego eres jovencito y puedes trotar. Luego eres joven y puedes correr. Y cuando ya estás maduro, tienes que seguir corriendo. No para. El crecimiento espiritual no para. No te va a alcanzar la vida para aprender todo lo que tengas que aprender. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Hay que estar estudiando, hay que estar orando, hay que estar meditando las escrituras. Tú lees las escrituras o las recibes a través de una prédica o un estudio bíblico. Las memorizas, las localizas, las meditas para ver cómo las vas a poner en práctica en tu vida. No son para ningún familiar, no son para tu tía, no son para tu primo, para tu compañero de trabajo, son para ti. Empieza contigo. ¿Cómo vas a aplicar las escrituras a tu vida? Porque es una madurez cristiana anhelada. Porque caracterizó a la iglesia primitiva. El cuerpo de Cristo, escuche esto, es la novia del Señor, es su novia de Él. Y todos, eso es lo que nosotros somos. Fíjate, tenemos que tener una preparación sólida, una preparación fuerte en las Escrituras, con hechos y en palabra, porque vamos a ser presentados en un momento de la historia de la salvación delante de Cristo
y vamos a tener intimidad con Él toda la eternidad. No sé si me estoy dando a entender, pero debemos lograr ese crecimiento para tener intimidad con Cristo Jesús. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, le está hablando a la iglesia de Corintio Pablo, y miembros cada uno en particular. Sí somos una unidad nosotros, pero el conjunto de toda la iglesia representa esa unidad. Esa unidad es la novia del Cordero que va a ser presentada para tener intimidad con el Señor por los siglos de los siglos. Allá en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis al final, allá vamos a estar. Entonces, si sintetizamos, vimos ahí una introducción, vimos lo importante de tener una primera comunidad que empieza en nuestro hogar, y te hablé de algunas cosas que son parte de asistir a una iglesia. Y recuerda, no perdamos la brújula, el tema se llama la amistad con los hermanos. Ese es el objetivo, pero se tocan varios puntos. Dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte de lo que es la iglesia, la necesidad de la iglesia, viviendo como hermanos y al final tu lugar en la iglesia. Con esto damos por terminado el pequeño estudio de hoy. Espero que seas edificado, que te ayude, que te sirva. Y si gustas compartirlo con alguien, bueno, pues nos va a dar mucho gusto. Que Dios te bendiga y te guarde.